de qué se viene, ¿no? para este Brasil y para este gobierno que va a ser bastante complicado quizás para Lula, porque va a gobernar en un Brasil dividido, en un Congreso que tiene mucho componente bolsonarista, un Congreso que tiene mucho componente de derecha, un Brasil totalmente inédito. ¿Cómo va a enfrentar esta gobernabilidad el flamante presidente Ignacio Lula da Silva? Buenos días, Marian, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿me escuchás? No Sí, sé si me escuchan ahí. perfecto. Bien. Buenos días y feliz año nuevo a todos allá. Igual. Efectivamente, un gobierno que se insinúa muy complicado, pero que empezó con ciertas señales de lo que va a ser, al menos los primeros años de gobierno del tercer mandato de Lula da Silva. En estos 2 días y medio de mandato que lleva, recordemos que asumió el domingo pasado, Lula ya emitió 52 decretos. Es en este corto periodo la mayor cantidad de decretos emitidos por un presidente recién asumido en la historia de Brasil. ¿Y a qué apuntaron esos decretos? Básicamente a dos sectores. Por un lado, a desmontar la herencia de Bolsonaro, que Lula dice que es atroz. Vienen desde el último mes, todo el entorno de Lula viene diciendo que lo que ha dejado Bolsonaro es una herencia completamente maldita. Eso por un lado. Y por el otro lado, decretos que apuntaron a tratar de resguardar la base de Lula, la base del PT, que es, por supuesto, con la reafirmación de la Bolsa Familia, 600 reales, un techo al que lo había llevado Bolsonaro, y otras medidas de ayudas a los sectores más vulnerables. Ahora, los mercados no reaccionaron tan bien, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Y eso también es una de las señales que emiten estos 2 primeros días de mandato sobre lo que viene. Ayer la bolsa cayó un 3% aproximadamente, y el dólar se cotizó a la alza, llegó algo así como 5,15 centavos por dólar, 5 reales 15 centavos del dólar. Eso indica una cierta desconfianza de qué en particular de Lula. Bien, por un lado Lula está muy parado en contra de las restricciones al presupuesto, sobre todo para las ayudas sociales. Discursivamente viene diciendo que él no confía en una medida bastante polémica que se impuso en 2016 en Brasil, que es el techo al gasto público. Bien, él no quiere eso. ¿Por qué? Porque necesita resguardar su base electoral, ¿no? con las ayudas sociales. O sea, quiere gastar más, ¿no? Sí, pero para ayudar socialmente. Exacto, y los mercados desconfían enormemente de eso. Claro. Pero, ¿qué dice Lula? Ojo, yo no soy el único que va a gastar o que desconfía de los superávits o cree que los superávits no sirven para nada. ¿Por qué? Porque ya el déficit que dejó Bolsonaro es altísimo. Este techo del gasto público no se ha respetado desde que se impuso. Claro, porque Bolsonaro lo utilizó para la campaña, ¿no? Bolsonaro básicamente para la campaña en los últimos 6 meses de su gobierno, a partir de junio, que con la ayuda del Congreso elevó el valor del que en ese momento se llamaba Auxilio Brasil, el plan social base de Brasil lo llevó a 600 reales, que ahora lo mantiene. Más planes sociales. Exacto, bajó los impuestos. Exacto. Y bajó los impuestos. El gran problema para Lula y para el resto de Brasil, y sobre todo para Fernando Haddad, que es su ministro de Economía, es ¿de dónde van a sacar la plata para todo eso? Claro. Para ese enorme déficit en el cual promete caer Brasil, al menos en el primer gobierno de Lula, y eso es una respuesta que nadie en el PT ha logrado descifrar o al menos describir con un poco más de detalle que hay grandes declaraciones. Por lo tanto, ahí se explica esta desconfianza que insinuaron ayer los mercados con el muy flamante gobierno de Lula. Inés, se reunió con Alberto Fernández, Lula. ¿Qué implica esa reunión? ¿Qué va a pasar con el Mercosur? ¿Cuáles son los planes? Porque ahí vimos unas imágenes muy interesantes sobre los encuentros entre el presidente Lula y los mandatarios uruguayos, el actual mandatario y ex mandatarios. Ahí veíamos como una gran diversidad de Uruguay que se acercaba, pero por un lado Uruguay no está tan de acuerdo con las restricciones del Mercosur y sin embargo sí Alberto Fernández. ¿Qué pasa con Lula en ese sentido? Mira, Mariana, hasta ahora lo que se puede decir que es todo declaración de principios sobre qué se puede esperar básicamente del Mercosur. ¿De dónde parte el Mercosur?
para esta nueva presidencia de Lula aún probablemente su punto de mayor fragilidad desde que fue creado hace varias décadas ya. ¿Por qué? Como vos decís, Uruguay pretende forjar sus propios acuerdos de libre comercio con países sin necesidad de salir del Mercosur. Sí. Algo a lo que se oponen tanto Brasil como Argentina, y eso lo que hace es básicamente profundizar divisiones que vienen desde hace mucho. ¿Qué dice Lula? Lula dice, bueno, mi presidencia va a ser de la integración regional, fundamentalmente del Mercosur, una gran bandera de la política exterior. Lula sale decidido a que Brasil retome un puesto que tuvo con él en sus 2 primeros mandatos de gran potencia regional y también potencia global. Una potencia siempre en el centro entre, digamos, las potencias enfrentadas, como por ejemplo China y Estados Unidos. Ahora, para eso, Lula dice, una de las primeras medidas que vamos a hacer es tratar de que salga el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Recordemos que fue aprobado en 2019, pero todavía no ha sido implementado, que es un proceso que además lleva un montón de tiempo. ¿Y por qué no ha sido implementado? Básicamente porque en varios países de Europa y también en los países del Mercosur tiene cuenta con mucha oposición. Argentina, por ejemplo, Claro. ciertos sectores que creen que van a perder con el acuerdo y que hoy reciben el apoyo del gobierno de Fernández. Y ahí está el punto central. Fernández dice, nosotros con Lula y este nuevo Brasil vamos a hacer una gran unión, vamos a reverdecer la relación necesaria entre Brasil y Argentina. Pero es muy probable que tengan, antes que nada, un gran enfrentamiento por lo que va a ser el acuerdo con el Mercosur. Si Lula quiere sacarlo, cueste lo que costara, y Fernández por ahora dice que no, ahí vamos a tener probablemente la primera fricción entre ambos gobiernos. Lo que sí va a tener Lula es un Congreso bastante cargado de su oposición, ¿no? Ahí se lo vio nombrando ministros que tenían la integración de 8 partidos, o sea que es un gobierno va a tener que armar un gobierno de coalición y va a tener que acercarse a otros sectores políticos. En ese sentido, Lula es un hombre pragmático. Bueno, es un animal político, probablemente uno de los grandes animales políticos que ha dado América Latina en toda su historia, o la historia actual y la del siglo XX. Y como tal, Mariana es un hombre que no le rehúye a las negociaciones, incluso con quienes hasta ayer fueron sus grandes enemigos. Por ejemplo, en el mes y medio que duró la transición en Brasil, el PT, comandado por Lula, negoció con el Centrão. ¿Qué es el Centrão? Es la bancada fundamental del Congreso brasileño que está entre la centro-derecha y la derecha y con la cual se alió Bolsonaro para sacar todas sus grandes medidas legislativas. Bien, ahora Lula también negoció con el Centrão y el Centrão y su propia bancada le dieron lo que era necesario para empezar a gobernar, que era la PEC de transición, que es así como un gran paquete legislativo que le permitió para el próximo año tener el suficiente margen para apelar a estas ayudas sociales para su base electoral. Entonces, Lula es un pragmático que negocia y no importa con quién negocie. Eso, si bien la bancada de derecha que responde a Bolsonaro y al bolsonarismo es fuertísima, eso le quita un poquito de lustre a esa influencia de Bolsonaro en el Congreso. ¿Por qué? Porque Lula sabe cómo negociar y lo ha hecho, lo hizo en sus 2 primeros mandatos y ya lo hizo en esta transición. Ahora, hay una cuestión que va a ser más difícil que la negociación en el Congreso, que es la negociación con el bolsonarismo en la calle, Mariana. Porque todavía siguen ahí, ¿no? ¿Siguen en la calle? No es tanto que sigan, porque esas manifestaciones que comenzaron con muchísima fuerza el día después de la segunda vuelta electoral, con miles de seguidores de Bolsonaro que se rehusaban a admitir los resultados electorales, bien, esas manifestaciones fueron disminuyéndose, pero sí que plantean o que dejan como señal que el bolsonarismo está dispuesto a salir a la calle cuando no le guste las medidas del PT. Bien. Y en un Brasil tan dividido, la calle va a ser probablemente el gran rival de Lula para gobernar. Muchísimas gracias, Inés. Gracias a ustedes, Mariana. Como siempre, un placer hablar con vos. Hasta luego. Hasta luego.